Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más de Cartografía Escénica, este espacio donde nos acercamos a las poéticas creativas de la región para conocer procesos, metodologías y todo lo relacionado con el arte escénico aquí en Baja California. Mi nombre es Ramón Verdugo y hoy me da mucho gusto conversar con Gregorio Coral. Gregorio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy animado y muy entusiasmado de compartir con ustedes. No, hombre, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar. Pues, al contrario, gracias. Oye, Gregorio, digamos que si veo tu currículum, veo tu trayectoria, te conozco y eso ha sido una vida dedicada a la danza, ¿cierto? Pues ahora sí que literalmente sí, bastante. Pues ya llevamos en la danza, digamos, entre que inicié 40 años ya. 40 años. Inicias como bailarino desde el principio, tú sabías que querías trabajar la parte de coreografía, ser un creador también. Pues fíjate, te voy a contar ahí una muy breve, una historia que poca gente sabe. Yo empecé en teatro. Empecé en teatro en la preparatoria federal, en los talleres que impartía Nacho de la Lama. Ajá. Entonces, dentro de los talleres, estoy hablando ya por 1982, 83, empecé ahí, obviamente con un primer acercamiento a la cuestión escénica. Obviamente lo haces de una manera muy, pues muy amateur, obviamente, pero muy, más por curiosidad que por realmente querer hacerlo, ¿no? Y ya dentro de ahí yo creo que el maestro pues vio algo en mí y él me recomendó, dice, ¿por qué no estudias algo de danza? Creo que te va a complementar. Y ya pues le tomé, como siempre me gustó la actividad física, eso sí lo hice desde muy temprana edad. Me acerqué a los talleres en Casa de Cultura y pues ya, desde que pisé un salón de danza ya no lo dejé. Entonces ya me hice la conversión a bailarín. A bailarín. Ajá, entonces ya el teatro pues nomás fue ese pequeño acercamiento y ya me dediqué de lleno a estudiar como bailarín. Entonces yo empecé realmente en algo que se llama danza moderna, que es una etapa más temprana de la danza contemporánea y pues ya de manera continua pues ya estudié ballet, estudié jazz, pero inicié yo en danza moderna, que es la antesala de la danza contemporánea. O sea, que el teatro fue una puerta para acercarte al mundo de la danza. Sí, yo en la prepa federal nosotros llevamos una materia que se llama, o se llamaba, no sé si todavía la den, taller de lectura y redacción, algo así Ajá, creo que se ajá. llama. Y dentro de ese taller, como parte de la materia, nos pedían que hiciéramos un montaje de una obra de teatro. Entonces yo escribí una obra de teatro y la tengo grabada ahí en beta, creo que está, Ándale. que se llama La orilla del abismo. Ajá. Y fue mi primera puesta en escena. Pues Wow. yo hice prácticamente lo mismo que sigo haciendo hoy, que es precisamente concebir toda la cuestión escénica, desde vestuario, escenografía, la edición musical, obviamente todo de manera analógica, porque estamos hablando Claro. ya de hace muchos años. Y sí recuerdo muy bien que no ganamos, o sea, no gané. Yo a todos mis compañeros de grupo, yo me encargué como de dirigirlos. Claro. Y lo tengo muy presente porque yo obviamente lo hice de una manera nada más por cumplir, pero sí lo tengo muy presente que la maestra, que no recuerdo ahorita el nombre, no ganamos, pero ella me llamó mucho la atención que ella defendía que se nos tenía que dar un reconocimiento por el esfuerzo, ¿no? Digo, en ese momento pues a mí no me hizo ruido, pero ya con el tiempo yo creo que ella vio que tenía como esa inclinación, ya no digo talento ni potencial, sino esa inclinación hacia las artes escénicas, ¿no? Y ella fue la que me dijo, ¿sabes qué? Métete al taller de teatro, creo que te va a servir. Entonces de ahí brinqué con Nacho de la Lama, que estuve, no recuerdo si un año o por ahí, y luego ya por indicaciones de Nacho ya me metí A la a danza. estudiar la danza, y ahí sí me sentí completamente como pez en el agua. Aunque yo empecé como bailarín en el taller que yo estaba en Casa de Cultura, era el taller de danza moderna con el maestro Antonio Galindo, en paz descanse. Entonces, ese taller a mí me sirvió mucho porque yo estuve muy metido en la producción. Yo me encargaba mucho de acercarle música, acercarle ideas de vestuario, y sentía que esa parte a mí me llamaba mucho la atención. Obviamente bailar, pues sí, Claro. pero creo que se fue dando ahí de manera paralela ya ese primer acercamiento a la producción de un espectáculo escénico, pero obviamente yo primero empecé bailando, Claro. ¿verdad? Pero en ese taller sí me sentí muy afortunado porque me permitía
el maestro pues ahí aportarle algunas ideas. Otras ideas. Fíjate, me llama mucho la atención dos cosas. La primera, cómo los espacios formativos, pienso por ejemplo en esta materia, ¿no? Que de alguna manera nos permiten explorar, pero también la mirada de una maestra, un maestro que te dice, no, tú deberías de ir para Para allá, ¿no? allá, Es decir, esos espacios formativos que son tan importantes para, pues, para hacer que inicien carreras, ¿no? Como ahorita que estás exacto, diciendo, o sea, sí. porque de esa maestra te mandó al taller de Nacho Flores de la Lama y Ajá, luego él te dice, te sugiere el de danza, digo, tú también que hiciste caso, exacto, sí, un pero poquito. bueno, creo que es importante pensar en cómo estos talleres, espacios, en realidad forjan inicios de carrera. Sí, yo creo que pues es ahí ya la responsabilidad que tiene uno como docente, ¿no? Ahorita Claro, pues yo ya como docente, de precisamente tener ese atino, ¿no? E impulsar. claro. Obviamente uno ya tiene la última palabra si decide decantarse por esa disciplina, pero ya que a uno lo estimulen para que se acerque, creo que eso ya es un buen atino. Claro, es una puerta que te permite, a lo mejor no habías visto, ¿no? ¿Y qué haces? Oye, y Exacto. la otra cosa que me llama la atención es cómo justo desde esa primera obra de teatro escrita, Ajá. dirigida, creada, hasta esta experiencia en ese taller de danza moderna en Casa de Ah, Cultura, ya se avisoraba ahí un trabajo de creación integral, ¿no? Es decir, tú ya visualizabas no solo un trabajo como creador-intérprete, sino también que visualizaba la escena y que pues es algo que ha continuado hasta el momento, ¿no? sí, yo pues obviamente digo, inicié como bailarín, pero yo creo que por lo mismo siempre tuve la oportunidad de colaborar en la parte de producción. Si ahorita hago como un recuento en todas las compañías que estuve o grupos que estuve, siempre tuve que ver algo en la producción del espectáculo. Entonces, pues al principio era meramente nomás a nivel de apoyo. Siempre me ha gustado pues el arte en general, aunque inicialmente era de una manera muy, pues muy, digamos, superficial. Ya con el tiempo pues ya vas atinando un gusto estético y ya vas definiendo como un estilo. Pero sí, desde un principio como me gustaba mucho la cuestión del vestuario, la personificación y ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso me facilitó mucho entender lo que era la escena, ¿no? Claro. Y más que nada, pues que se me permitió tener esa libertad. Entonces, a mí me ayudó mucho como tener esa apertura y esa posibilidad para ir encontrando como un lenguaje. Tardé tiempo, o muchos años, para yo poder ya atreverme a hacer una cuestión escénica, pero creo que se fue dando de manera gradual y eso creo que me dio como esa seguridad, ¿verdad? Entonces, Claro. pues ya, muy al inicio, pues uno empieza con la ilusión de bailar, en mi caso, ¿no? De bailar y en danza contemporánea en particular, como es una disciplina que te permite mucho al intérprete explorar en todos los sentidos sin limitantes. Tú puedes explorar en propuestas de vestuario, en propuestas musicales, entonces en la teatralidad que le quieras dar a tu danza. Entonces eso te permite, pues ahora sí que tu voz se vaya como desarrollando. Y eso creo que a mí me pasó y ya con el tiempo pues fui definiendo como un estilo que pues ya en mi trabajo actual pues ya es como un sello, ¿no? Digamos. Claro, pero que viene justo, me parece, de una apertura al arte escénico o a la danza como un arte escénico completo, ¿no? Porque sí creo que hay una diferencia entre alguien que dice, bueno, pues yo en las compañías en las que esté me dediqué a bailar, ¿no? Exacto. A mí díganme qué hay que hacer, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando existe esta iniciativa de visualizar la escena de una manera más completa, más integral, y que como dices, como todos, ¿no? Vamos afinando ojo, vamos No, afinando exacto. técnica, conocimiento, pero que de alguna manera pues repercute, años después se identifica como sello, ¿no? Exacto, Es sí. hasta 1997 entonces que Ajá. creas Subterráneo, Sí, ¿cierto? yo empecé en danza pues ahí por los 80 y desde el 85, digamos, por poner un año, hasta 1900. Yo entré en el 90, por ahí más o menos, a estudiar ballet. Entonces dentro de ballet entré a una compañía que se llamaba la Compañía de Danza de Baja California, que era una compañía estructurada. Cuando yo entré no existía la compañía, era una academia, una escuela de danza, y yo dentro de esa academia apoyé para la creación. Yo de profesión soy contador público, entonces de manera conjunta pues estaba desarrollando mi carrera como contador
y ya mi carrera como bailarín. Lo menciono porque dentro de esa escuela yo apoyé en la creación como asociación civil. Okay. Entonces yo aporté pues toda esa parte administrativa, pero también vuelvo a repetir la historia. Ahí tuve yo mucha oportunidad de colaborar en las producciones que tenían, y ahí era un poquito más demasiado más grande, porque era una compañía que a veces eran como 40 bailarines en escena. Entonces tenía yo posibilidad de apoyar en los vestuarios, en la escenografía, en la edición musical. Incluso ahí ya hasta un poquito más se nos permitía aportar ideas para coreografías, aunque no eran coreografías de uno, pero sí, no sé, algunas secuencias dentro del movimiento. Entonces, para mí, dentro de esa compañía que dirigía el maestro Raúl Martínez Tadeo, fue como una presala para yo poder decidirme en crear una compañía. Entonces ahí pues tuve la oportunidad como de ver por dentro Claro. cómo se manejaba una compañía, cómo era un montaje, cómo era pisar el escenario y estar en toda esta cuestión del manejo del escenario. Entonces todo eso me sirvió a mí como una escuela. Y ahí fue cuando yo me di cuenta y fui más consciente que requería tener una voz, que yo necesitaba empezar a crear mis coreografías porque ya era como muy inminente. Sí me gustaba mucho bailar, pero ya tenía más peso la parte creativa. Entonces, de manera casi paralela, empecé yo a hacer ya mis trabajos por mi cuenta, y por ahí del 95, 96, y ya en el 96 completamente me salgo de la compañía de Danza Baja California y empiezo ya un proyecto. Yo empecé en los salones del CREA. Ellos tienen ahí unos salones pues son de aeróbics, y yo los adopté para danza, y ahí empezamos, y ahí fue donde nació mi compañía. Inicialmente llevaba por nombre Proyecto Subterráneo de Arte. Así fue como empezamos. Y la idea era precisamente, la palabra subterráneo era porque no queríamos reflector, no queríamos nada. Era precisamente nada más por abajo del agua, así, sin mayor protagonismo, porque no queríamos sentir la presión de nada. Queríamos tener así como no jalar el reflector para no tener como esa mirada que nos juzgara, ¿no? El trabajo. Entonces empezamos, y ya en el 97 hicimos nuestro primer espectáculo como Proyecto Subterráneo de Arte. Presentamos una obra que se llama Sueños Desprendidos, que fue en el Teatro del Seguro Social. Y ahí fue pues ahora sí como nuestro banderazo de inicio. Pero inicialmente era un grupo, éramos 4 integrantes, que es Adriana Coral, que es mi hermana, Patricia Pacheco, que después estuvo con Lux Boreal, y Ángel Arámbula, que está actualmente con Luz Boreal. Entonces empecé con ellos 4, éramos 4, y de manera complementaria teníamos otros bailarines que hacían pues igual algunas participaciones dentro de los montajes, pero inicialmente éramos los 4. Eran unos 4 y iniciaron. Los 4 fantásticos. Los 4 fantásticos de Subterráneo. Y en este, digamos, en este inicio, me parece muy interesante pensar que justo esas experiencias previas pues forjaron una conciencia de lo que implicaba ser y hacer una compañía, ¿no? Porque cuántas veces la idea de compañía que luego se romantiza, ¿no? Sobre todo ahora como, sí, la compañía, y pareciera que todo va a surgir y va a ser bonito y tal, y que realmente los modos de producción son retadores. Exacto. Creo que experiencias como esta que nos cuentas, donde alguien va y ve, analiza el interior de un equipo, pues al final nos hace más conscientes, ¿no? Qué importante es estos espacios también. Pues yo tuve digo que ahora sí que fue una suerte, porque a mí me tocó como una época, cuando en 2000 más o menos, que se da aquí en Tijuana como un boom en la danza contemporánea. Previamente ya estaba la maestra Minerva Tapia con su grupo, estaba Ricardo Peralta con Danza Performa, y el maestro Jorge Domínguez, ya como compañías que ya venían haciendo trabajo pues ya a nivel profesional, ¿no? Entonces aquí en Tijuana surgen ahí por el 2000 una serie de grupos o compañías que era Mujeres en Ritual, Proyecto Subterráneo de Arte, estaba también Producciones del Tercer Mundo, que era Lula Lewis, Susana López, Gisela Madrigal, que hacían una fusión entre danza y teatro. Entonces surgieron muchos colectivos o grupos, y eso fue como una bocanada de aire fresco para la danza,
pero también como crear la expectativa qué vamos a hacer. Claro. Entonces, tuvimos suerte porque hubo como una apertura y de manera conjunta o casi o paralela surge aquí en Tijuana el Festival Cuerpos en Tránsito, precisamente en el Secut y liderado por el maestro Jorge Domínguez. Y ese fue para nosotros como subterráneo la entrada al mundo profesional. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la programación del festival, pero también con lo que conlleva ser profesional, ¿no? Hacer montajes en un teatro en forma, tener conocimientos para manejar todo lo que viene siendo detrás de un montaje, empezar a crear canales de difusión, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces para nosotros fue muy importante porque eso nos permitió y nos exigió Claro. ser profesionales, ¿no? Y de manera paralela, que eso ahorita ya no se ve, pero que sí surgió, se veía mucho en ese tiempo, Cuerpos en Tránsito, que fue como una parte medular en todo este desarrollo de la danza aquí en Tijuana, ellos siempre traían como gente de fuera para que nos apoyaran en profesionalizar la danza en Tijuana. Entonces eran asesorías, coreógrafos ya reconocidos, veían los trabajos que estamos apenas creando y pues a manera de consejos, de pláticas, pues ellos nos daban como una retroalimentación de nuestros trabajos y pues creo que funcionó porque realmente no pretendían cambiar como nuestra voz, pero sí darnos elementos que nos ayudaran a crecer. Entonces, ese tipo de cosas creo que ayudaron también ya las inquietudes personales que uno traía, ¿no? Entonces, fueron varios factores externos, pero también pues cuenta mucho ya la motivación interna que uno tenía. Ahora hay una coyuntura muy interesante, como dices, porque si surge Cuerpos en Tránsito como esta plataforma que funcionaba, también me imagino como como espejo también, ¿no? Exacto, Si que estás viendo, a lo mejor vienen compañías de otros lugares exacto. y se mantiene un diálogo, y bueno, y si había un diálogo entre asesoría, el consejo o lo que Ajá, sea, pues al final del día se agradece, ¿no? Que haya estos exacto. espacios que permitan, pues, generar, pues, como dices, un movimiento también, ¿no? Porque entonces estamos hablando de los 2000 y bueno, hay ecos justamente de Exacto, tu compañía y otras compañías que existen, que están todavía presentes exacto. y que son ya un sello de la danza en Baja California, ¿no? Sí, o sea, con cuerpos, digo, fue como el primer elemento que ayudó para que Tijuana se posicionara en el panorama nacional como un referente en la danza contemporánea. Después surge otra situación que es, empiezan a venir gente de fuera a Tijuana. El primer compañía que viene es Lux Boreal, ya formada como tal. Entonces deciden residir aquí en Tijuana, radicar, perdón, aquí en Tijuana. Entonces obviamente ellos venían ya con una estructura más en forma, más profesional, porque tenían ya elementos más de primera mano que les ayudaron a conformarse como una compañía como tal. Entonces eso obviamente en vez de rivalizar, sirvió como un catalizador para que los grupos o colectivos de Tijuana empezáramos a desarrollarnos en esos niveles, ¿no? Y ellos fueron la primera compañía que se acerca a Tijuana, después vinieron más bailarines, grupos y demás, pero eso fue como la segunda parte de esta cuestión de posicionar a Tijuana dentro del panorama nacional como un referente. Y actualmente Tijuana pues está catalogada como una ciudad, hablando de danza contemporánea, de alto nivel y altas expectativas también dentro de la danza. Oye, y Gregorio, y en ese sentido, tú eres un tijuanense, Sí, yo. ¿no? Ajá, Y bueno, seguramente como tijuanense te pasa que hemos normalizado a Tijuana y la frontera y ajá, todo lo que nos implica ser una persona fronteriza. Pero pienso en esta búsqueda de voz, ¿no? O en este descubrimiento de ajá, la voz artística que uno va teniendo a lo largo de su ajá. trayectoria. ¿Crees que la ciudad ha influido en tu trabajo? Sí, y por ejemplo, hace pocos días hice una reflexión acerca de eso porque normalmente cuando uno viajaba al interior, ahorita ya no tanto, pero no sé, hace como unos 10, 15 años, pensaba que Tijuana se hablaba nada más de migración, ¿verdad? Entonces, Correcto. yo que soy aquí de Tijuana, pues la verdad hay muchos temas, ¿no? Y para mí más que la migración fue la cuestión de ser una ciudad que cruza los lenguajes de Estados Unidos con Tijuana, lo nacional
con lo extranjero. Y en mi caso, me apasiona más otros temas que no es precisamente la migración. Claro. ¿Por qué? Porque yo lo veo de una manera muy natural. Digo, crecí en una Sí. ciudad que es totalmente una ciudad de migrantes. Entonces, yo no estoy diciendo que no sea importante, pero para mí no fue como un tema Claro. medular en mi trabajo. Ahí me interesa más hablar como de la oscuridad, es como una filosofía ya de vida, ¿no? Y sí, o sea, Tijuana sí ha sido muy puntual en mi trabajo, pero no únicamente por ese tema que se le conoce que es la migración, sino más bien por las estéticas que se manejan aquí, ¿no? Que era una ciudad donde yo como adolescente nomás escuchaba o veía canales o estaciones de radio en inglés, toda la música era anglosajona, así duramos muchos años, no conocíamos el peso, es porque ahí se vivía en Tijuana. Ya hasta los 15 años por ahí ya empecé a manejar el peso, pues ya pues, estaba muy... era una ciudad más hacia Estados Unidos que hacia México, pero ya ahorita pues ya está más normalizado, pero yo crecí con esas influencias, digámosle así. Claro, y como dices, con una ciudad que, pues seguramente en las narrativas nacionales o internacionales, ocupan primeros planos este tipo de historias. Exacto. Me parece muy interesante esto que hablan, ¿no? Es una ciudad que cruza lenguajes, estéticas, Exacto. idiomas, etcétera, y eso también es una manera de estar influido por la frontera, ¿no? Exacto. Más allá de lo que, como dices, muchas veces se puede pensar de que la frontera solo habla de los temas que hacia afuera hablan de esa Exacto. frontera, ¿no? Oye, Gregorio, y justo en esta voz que has ido descubriendo a lo largo de todas estas producciones que has hecho, ¿identificas ciertos valores o temáticas? Ahorita me hablas un poco como de esta cuestión de la oscuridad. Exacto. ¿Hay ciertos común denominador, hay un común denominador o varios en tu trabajo? Pues sí, yo obviamente la gente que ha seguido con mi trabajo ya ven como una constante, ¿no? En mi caso, pues me gusta mucho hablar de esos temas que tienden hacia la oscuridad, porque creo que en la oscuridad hay mucha luz, mucha claridad, digámoslo de una manera. Y me gusta mucho esa estética, ¿no? Que conlleva esa parte como oscura, ¿no? Esas historias que yo planteo en mis obras, yo le llamo ya como danza de autor, porque precisamente pues, llevo muchos años haciendo danza, a pesar de que he tenido colaboraciones, casi el 90%, 95% de Subterráneo son obras mías. Claro. Casi no he tenido yo como la apertura con otros creadores para que vengan y monten trabajo, porque precisamente cuando surgió Subterráneo era por la necesidad de yo tener una voz escénica. Entonces esa se fue obviamente puliendo. Y dentro de los temas, aunque no tengo un tema como preciso, pero sí tiene como una estética. Es muy plástico mi trabajo. Mi principal influencia para hacer danza ha sido el cine. Yo he tomado mucha inspiración dentro del cine, mucha danza, cine de autor, y te puedo enumerar muchas estéticas dentro del cine que no las quiero como emular en la danza, pero sí se ven, porque mi danza es muy plástica. Yo la concibo casi, no sé, cuando empiezo a hacer mis montajes, tengo que visualizar ya la escenografía, el vestuario, la iluminación, la música, o sea, todo eso es casi, a veces es primero que el movimiento, casi por lo regular. Entonces, más que hablar de un tema, yo diría de una forma de hacer la danza, Claro. que es como mi sistema o mi forma de acercarme al hecho escénico. ¿Y qué te inspira, por ejemplo, cuando vas a iniciar un nuevo proceso? ¿Llega una idea? ¿Hay alguna noticia que te impacta? No sé. Yo soy más sensorial. Por ejemplo, a veces puedo ir caminando y de repente veo, no sé, una nube. Entonces, obviamente, ese momento poético, por decirlo de una manera, me genera un flujo como de sensorial, pero que lo tengo que aterrizar en un hecho escénico. Claro. Entonces, eso ya le tengo que poner
vestuario, música, escenografía, movimiento, obviamente. Entonces no se queda nada más en el nivel del impulso primario, sino que rápido lo tengo que traducir en algo escénico. Entonces, ese ejercicio de hacer la conversión ha sido como una constante. Entonces, sí funciona mucho a través de esos impulsos, digamos, cotidianos, yo le llamo la poética cotidiana, que me estimulan, pero rápido hago la conversión y lo traduzco en elementos escénicos. Entonces, yo creo que esa facilidad para hacer la conversión me ha permitido traducir esos pequeños impulsos en hechos escénicos. Claro, y que es importante esa traducción porque si no quedaría en el impulso capricho primario, ¿no? Exacto. Entonces es No, y a importante. veces, porque me ha pasado, digo, he tenido montajes que pues no han sido muy atinados y son obras que nomás he presentado una o dos veces y ya se guardan porque no obedecieron esa evolución. Entonces, ya visto con el tiempo, con los años, ya uno pues determina que no se le dio su tiempo de desarrollo, digamos. Claro, y es importante. Exacto. Pero además es muy importante tomar conciencia y decir, está Sí, bien, te guardo. ¿No? Te quedas ahí un ratito. exactamente. Y en este sentido que hablas de esta traducción de este impulso al hecho escénico, Ajá. ¿has identificado, por ejemplo, ya en este voltear hacia atrás de toda la creación, que tengas algunas metodologías, ¿no? Que hayas desarrollado y dices, bueno, creo que he repetido como estas herramientas o estas metodologías en tus procesos? Sí, primero, que es como ya una parte de mi metodología, es que a los bailarines con los que voy a trabajar, normalmente para mí es muy importante tener una planta de bailarines fija. O sea, yo no soy, mis bailarines me duran muchos años, o estoy trabajando con ellos muchos años. Digamos, hay gente que está 25, 28 años conmigo, hay gente que se va integrando, pero para crear como esa cuestión de que sea homólogo, esa parte, aunque son muy diversos los cuerpos y demás, el entrenamiento diario, la forma de entrenarnos, es como la primera herramienta, ¿no? Que es muy puntual, o sea, hacer clase de danza contemporánea, clase de ballet, lo que sea, pero estarlo haciendo diario es como la primera parte para que se vea como una estética de subterráneo, ¿verdad? Y que aparte me permita a mí, pues, trabajar, porque yo muchas de las coreografías ya al momento de estarlas montando, yo funciono mucho de lo que me aporte el bailarín, a nivel corporal, a nivel de su propuesta dramática corporal y demás. Entonces yo funciono mucho de eso, o sea, a pesar de que hay un entrenamiento muy estándar para todos, sí estoy muy abierto a lo que me aporte cada bailarín y al contrario, me gusta mucho que sean muy diferentes, pero sí hay como un punto en común entre todos, que es el entrenamiento. Entonces, esa sería como una herramienta muy constante. Otra es que sí, pues ya los elementos escénicos que se vayan a utilizar, sí tienen que obedecer claramente a la propuesta. Muchas veces sabemos, los que nos dedicamos a esto, llámese danza o teatro, que a veces la cuestión de producción pues está un poquito ahí como castigada y tenemos que resolver. Claro. Y si no se tiene el vestuario que uno requiere, tienes que improvisarlo, pero a pesar de que sea improvisación, se tiene que acercar lo más posible a lo que viene siendo lo que requiere la obra. Y hay un punto, ahorita hablando, que no es una herramienta, pero ya ha sido como una forma de trabajar. En mi caso, el azar se ha convertido como una parte fundamental. El azar en muchos sentidos, el azar como accidente, el azar como una limitación, el azar porque llega de repente alguien y se acerca a la compañía. Entonces, yo llevo, no sé, unos 15 años que he sido consciente que ese azar se tiene que acercar al proceso creativo. Ok. Y eso me ha permitido precisamente que adquiera como una evolución natural el trabajo. Muchas veces ha sido un accidente y accidente como tal, ¿no? Que una bailarina se haya lastimado y de repente pues tengamos que improvisar o cambiar el elenco. Claro. Y eso ha sido muy determinante para bien, en vez de querer uno como forzar solucionarlo. Obviamente lo digo ahorita como una barbaridad, pero No, pero ese accidente que es el azar
nos ha permitido como alimentar el proceso creativo. Ahora con la pandemia, pues obviamente a todos los escénicos nos limitó bastante y pues la vía más rápida era hacer la cuestión virtual, ¿no? Y aún así ese azar estuvo ahí presente y nos favoreció para hacer algunos procesos creativos. Entonces, como herramientas, digamos que el azar ha sido una parte fundamental. Y ya lo que viene siendo el tener clara la música, para mí es fundamental, la sonoridad de la obra, aunque no use esa música para el montaje, pero sí saber si es un ritmo étnico, industrial, sinfónico. O sea, yo tengo que tener clara la sonoridad de la obra, aunque no tenga definido la música, pero sí qué tipo de estilo musical se va a utilizar. También si va a tener alguna narrativa en especial o va a ser una abstracción de alguna idea. Ese tipo de cosas para mí pues sí ya las voy planteando. Tengo mis cuadernos donde ahí hago todo mi ejercicio. Es como un tipo como diario, digamos. Ellos son personales, nunca los comparto con nadie porque es como un primer acercamiento donde yo ahora sí que vieja escuela hago mis recortes y hago mis notas y ahí donde yo lo he hecho ahorita un poquito más digital, pero no me sabe igual. Entonces, yo lo tengo que hacer así en mi cuadernito y ahí hago todas mis notas y sí, digo, para mí es la sonoridad es como una parte también fundamental ya del proceso creativo. Claro, me llama la atención esto que hablas, por ejemplo, del azar como cómo abrazar el azar como parte del proceso creativo y no como obstáculo, ¿no? Porque creo que muchas veces el azar o el imprevisto pues, puede generar caos. Ajá. Y esto es cambiarle el chip y decir, no, a ver, lo abrazo como una... va a llegar eventualmente. Además, siendo arte escénico, llegará, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera. Esto me parece que es interesante. Es una manera más amable, más generosa de abrazar el azar, ¿no? Sí, porque muchas veces, digo, ya a estas alturas ya tengo conciencia de eso, pero al principio sí era como querer uno aferrarse a que no sucediera, pero es tan empeñoso el azar que está ahí presente, entonces es irremediable que vaya a formar parte de la obra. Y hay que aceptar que el caos es parte del proceso. También creativo. es parte. También exacto. es importante. Y ahorita que hablabas de estos cuadernos que son personales, que supongo que están llenos de collage, textos, pensamientos e ideas. En el teatro, por ejemplo, es muy común pensar en el proceso de la escritura, ¿no? Desde la persona que hace la dramaturgia, y que ya sea que la haga con el grupo o que la hace en su casa y luego la muestra en un libro, etcétera, ¿no? Pero justo la escritura en la danza tiene como muchos rostros. Para mí tiene muchos rostros, ¿no? ¿Cómo es la escritura para la danza en tu caso? O sea, ¿cómo la concibes? Yo sí hago algo que le llamo coreodrama, que es precisamente una escritura, puede ser muy enunciativa, muy breve, pero sí hago un ejercicio de escribir. Por ahí, no sé en qué año, tuve la fortuna de estar en Casa del Teatro, tomando cursos en San Cayetano. Exacto, con el maestro Tavira. Entonces, con él tuve la revelación que me decía, si no se escribe, no se puede concebir en la escena. Entonces, tomé la iniciativa de escribir, desarrollar la idea en cuaderno o en lo que fuera. Y eso me ha permitido tener esa claridad, ¿no? Entonces, sí lo hago, aunque no lo comparta como tal, porque no es un guión. Es más que nada como un orden de ideas. Ahí me ha permitido tener claro cosas muy elementales, si es un solo, un dueto o una coreografía de grupo, o si va a ser, no sé en qué tono vaya a ir la obra. Aunque no es muy usual, creo que todos lo hacemos de alguna manera, ¿no? Yo inicialmente pues sí escribía la danza, la escribía, y aunque hay una notación que se llama la van, que es para escribir la danza, mi ejercicio era muy 2 piruetas, un salto, no sé qué, y así la escribía, pero ya después me gustó que fuera totalmente sin esa métrica, porque yo cuando veía ya el montaje lo sentía muy, como muy, no sé, como muy cuadriculado.
Entonces, ya mis montajes ahorita yo no utilizo cuentas para bailar, es más sensorial y curiosamente siempre caen en el ritmo de la música porque desarrollas un patrón métrico más natural. Claro. Entonces, pues esas son cosas que uno va desarrollando ya con el tiempo. Pero sí, siempre hago el ejercicio de escribirlo, de escribir la coreografía, porque eso me permite tener como esa claridad y en esos famosos cuadernos empiezo con el título. Siempre es el primero y de ahí surge toda la idea, toda la idea. Pero siempre el título para mí es el que revela la sustancia de la coreografía. Como un concepto que abarca. Que va a abarcar que todo, va a abarcar exactamente. todo. Y muchas veces, casi el 80% más, nunca se llaman así las coreografías. O sea, yo tengo coreografías que ahorita se llama, no sé, fracturas, por decir, Ajá. y inicialmente se llamaba de otra manera, Ya. ¿verdad? Pero ese nombre me permitió desarrollar toda la idea y ya después, sobre la evolución, ya tuve que como ajustar el título porque es parte Claro. de la esencia de la obra. Pero inicialmente el título que yo elijo en esa escritura primaria me permite desarrollar toda la idea. Creo que es como un concepto de partida que al final Exacto. podría tener otro nombre en el título, pero que tiene la esencia de eso. Exacto. Y yo le llamo coreogramas. Coreogramas. Ajá. Y bueno, pero por lo que me hablas es justo, es importante, te dan estructura, ¿no? Te dan cierto orden, te dan una organización que, bueno, uno agradece también en la escena, ¿no? Sí, Eso es no, y es que, importante. por ejemplo, pues hay muchas variables, ¿no? Pero yo, en mi caso, digo, empiezo un solo y luego sigue un dueto y luego se repite. ¿No? Entonces, todo ese desarrollo ya lo tengo yo claro. Que es un guión coreográfico, ya lo tengo muy claro porque es muy difícil estar montando sin tener esa guía. Claro. Porque a pesar de que uno está abierto al azar Sí. y a la aportación del intérprete, tienes que tener claro lo que quieres, porque si no, la obra tiende a ser o muy larga o muy corta o poco atinada también. Claro, no, pues te da progresión a dramática Exactamente, además, ¿no? exacto. Y ahorita que decías de este encuentro con Luis de Tavira, o sea, con el teatro, en Casa del Teatro, siempre ha estado justo entonces, digamos, el teatro Siempre he ahí, estado. ahí enseguida hablándote. Y creo que esto está también reflejado en tu trabajo, ¿no? En tu voz Sí. escénica, que también justo hay un trabajo de experimentación y de búsqueda y de plasticidad en el trabajo que realizas. Sí, yo cuando empecé como a desarrollar coreografía, yo estuve muy cercano a los talleres que se dan en Teatro del Cuerpo, con Alicia Laguna en lo que línea de sombra. El teatro Luna de Sombra, Exacto. Entonces era cada año estar yendo a Querétaro, a los talleres, y eso me dio mucha formación dentro de la danza, pero de una forma más teatral, digamos. Claro. Entonces, yo sí concibo la danza como una teatralidad muda, digámosle, ¿verdad? Porque sí requiero tener, yo como les digo, tienes que evitar con el movimiento, pues, la escena, ¿no? Claro. Entonces, para mí, las secuencias de movimiento no es para que se luzca el bailarín, sino todo lo contrario. Entre menos se mueva o se mueva lo necesario, es lo que yo busco que hagan, porque creo que me hace mucho ruido cuando bailan muchas secuencias y que no me aporta nada, ¿no? Entonces sí tienen como esa teatralidad en mi trabajo, ¿no? Claro. Y todas mis obras pues tienen ese punto teatral, y pues se notan en su plasticidad que siempre concibo un espacio escénico, ya sea una habitación, como en Fracturas, que es una habitación como tal, en Inradix, que es el inframundo, que es abajo de la tierra. Entonces, todas las obras que he hecho de, no sé, 15 años para acá, todas tienen un espacio escénico reconocible. Claro. Es una habitación, es un desierto, es la arena, X cosa. Entonces, para mí sí es muy importante el construir un universo reconocible para que sea habitado a través del movimiento. Y me llama la atención que justo en lo que te escucho hay una consideración de esa otra edad que va a ir a ver tu espectáculo, ¿no? Es decir, porque no se convierte en un ejercicio, como dices, de lucimiento del equipo que somos para ver el virtuosismo de la bailarina o el bailarín, sino que va a ser compartida la experiencia, ¿no? Exacto. Y eso es importante
que pensamos que hay un otro que se dio la vuelta al teatro Exacto. para venir y compartir, ¿no? Pues es que hay una responsabilidad, o sea, Claro. como hacedores escénicos, pues tenemos esa responsabilidad, porque no somos entretenedores, o sea, Claro. somos realmente alguien que toma este espacio escénico para crear poética. Entonces, ¿qué se busca? Pues sensibilizar, compartir o estimular. Entonces hay una responsiva ahí para poder estimular en el que observa pues un hecho que le conmueva, no le sea indiferente, básicamente. Entonces sí me siento yo con ese compromiso, Claro. aunque no me condiciona tampoco, pero Pero sí ya busco que es como un contrapeso también, el público, cómo lo ven. Ya cuando hago los montajes, pasan un primer filtro, ¿no? Que es mostrarlo a un público, aunque sea selecto, pero muy variable, para que lo vean y ya me hagan como una, con sus gestos básicamente, que son más honestos que las palabras, yo ya me doy cuenta si realmente estamos por ahí, por la línea que uno busca, ¿no? claro. Y ese es un proceso de reescritura, digamos, si después de estos primeros acercamientos has vivido procesos donde ya estrenada la obra dices, bueno, sí, pero ajusto, o en Ajá. realidad son procesos ya más cerrados que terminan. Fíjate, y se dice mucho en danza, no sé en teatro, pero en danza creo que casi todos lo decimos que ya cuando se crea la obra tiene vida propia. Y sí es cierto. De hecho, ella te va diciendo que sí, que no, Ya. la obra. Obviamente, pues digo, estamos hablando de una cuestión muy subjetiva. Y uno como creador o como director, pues tiene que tener esa habilidad en escucharla y empezar pues a editar, meter tijera, cambiar el orden o hacer algunos ajustes. Entonces, lamentablemente, digámoslo de una manera, ese proceso se inicia cuando la confrontas con el público, Claro. cuando tiene esa mirada de escrutinio del público y le permite ver esos detalles que o le sobran o le faltan. Entonces, sí, he tenido obras que empezaron de una manera y de repente ya cambiaron a algo no diferente, pero sí tuvieron su ajuste. Que se Su ajuste. ajustaron. Y otras totalmente están guardadas bajo llave porque ya no aguantaron Bueno, ese proceso porque no estaban mal cuajadas, la verdad. pero a mí me parece que es importante justo en esta responsabilidad de la que hablas, también tener este ejercicio interno de decir, bueno, creo que este proceso No, no llegó a donde ajá, tal vez debió haber llegado y se guarda y no nos empeñamos en en quererlo. moverlo, porque al Ajá, final del día, justo parte de esa responsabilidad o de encuentro con los públicos, ajá, pues también lo que ven ahora repercute en que mañana vaya y te vea a ti o vea al exacto. otro, etcétera, ¿no? Es como un asunto de circular. Exacto. A veces yo no soy mucho de hacer obras por encargo, pero ha habido ocasiones que me pidan obras por encargo y a veces han sido muy atinadas, a veces no tanto. Entonces trato como de evitarlas porque no me resultan a veces muy atinadas. Entonces trato que obedezcan a una necesidad muy real de querer hacer algo en el escenario, no Claro. tanto un encargo escénico. Claro. Oye, Gregorio, y digamos a lo largo de estos años de trabajo, hoy ves a la danza contemporánea de otra manera, o sea, ¿cómo ha evolucionado esta manera de concebir a la danza contemporánea? Pues fíjate, la misma palabra dice que la danza contemporánea pues es algo que está como vigente, ¿no? Que Ajá, tiene, eh, no buscamos crear como danzas de repertorio dentro de la danza contemporánea, pero es una contradicción porque todas las compañías tenemos danzas de repertorio, ¿no? claro, Entonces ahorita lo que buscamos, yo como persona de danza contemporánea, en la danza emergente es precisamente voces nuevas, voces que vean el hecho escénico de una manera diferente, que le den una vuelta de tuercas a lo que ya está hecho, ¿no? Creo yo que se sigue manejando con los mismos, con la misma necesidad de crear, de llevar al escenario, pues ese acontecer diario que es, perdón, nuestra poética inmediata, pero
Creo yo que ahorita pues se tienen más elementos porque precisamente ha evolucionado mucho la corporalidad dentro del bailarín. O sea, ahorita los bailarines ya son atletas, pues digamos de alto rendimiento. Claro. Siempre ha habido un entrenamiento dancístico muy riguroso, pero ahorita pues ya físicamente se hacen muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado sí ha habido mucha evolución, pero también creo yo que se permea mucho la evolución, en este caso, pues la cuestión ahora digital, que facilita, pero también a veces condiciona bastante el hecho escénico. Entonces, creo yo que es ahí como tenerlo, pero no abusar tampoco de ello. Entonces, para mí, creo que se encuentra, aquí en Tijuana, creo que está en buen nivel la danza contemporánea. Ah, hay nuevas voces que están haciendo cosas muy interesantes y pues es una búsqueda de un lenguaje, de una voz personal. Cada creador va a encontrar pues su voz, pero aquí en Tijuana, hablando específicamente, tenemos buen gremio dentro de la danza contemporánea, la danza en general, pero la danza contemporánea hay buena relación con todas las compañías, tanto ya de De más años. mucha Trayectoria. trayectoria como la danza emergente. Nos apoyamos bastante, reconocemos en el otro pues el trabajo que hacen y estamos ahí para apoyar. Entonces creo que eso es como algo muy sano Claro. que nos permite evolucionar y crear como un gremio pues más saludable, Sí, digámosle, sin entrar en los detalles de opinar Claro. en el proceso creativo del otro, porque ahí ya estamos en desventajas. Sí, no, y además, como dices, al final cada quien va descubriendo su propia voz, su propio trabajo, y ahí también los intereses de cada persona, de cada artista, pues son Son tan diversos diferentes, y múltiples exacto. como maneras de ver el mundo, ¿no? Exactamente. Justo pensando en esto que decías del diseño, de esta plasticidad en la escena, del trabajo, del sello, justo pienso en Radix, que tiene justamente, o sea, todo lo que me dices, siento que la síntesis es justo una obra como InRadix. ¿Cómo surge InRadix? Fíjate, Se estrenó en el 18, en el 2018. 2018, InRadix, que es en latín la raíz, es una obra que yo hice inicialmente porque quería trabajar. Yo tenía varias obras eh, hechas en diferentes años, Ajá. en el 2000, 2005 y así, las tenía como sueltas. Entonces, antes de InRadix, yo hice una obra que se llamó Piezas Desordenadas, que era precisamente como un álbum de fotografías donde yo buscaba pues traer a tiempo presente esas obras olvidadas, ¿no? Entonces ahí hice como ese primer experimento de InRadix. Entonces en Piezas Desordenadas, que lo hicimos para un aniversario, pues dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues junto a esas obras no reconocidas, no muy vistas, entonces las presenté. Y pues funcionó y bailamos ese programa, no sé, como 2 años, 2015 a 2017 más o menos. Y eran así como obras sueltas, se veían pues que eran diferentes. Pero ahí me di cuenta que eran, en piezas eran como 5 obras más o menos, creo. De esas 5, 3 tenían como una conexión muy, no sé, en la estética, en muchos sentidos. Entonces la retomé y de ahí surgió crear InRadix. Entonces junté, escribí un guión y desarrollé otra idea que se llama InRadix, creando ese puente en esas 3 obras que eran creadas en diferente momento. Obviamente pues habla del inframundo, que es un tema como muy recurrente en mis propuestas. Habla mucho de esa estética, de esos cuerpos no reconocibles. Yo manejo mucho el borrarle el rostro a los bailarines. Me gusta mucho como que utilicen, como, no son máscaras, porque no son más, sino que sean neutros, precisamente para que tengan, se potencializa la silueta y tiene un valor más, como no está sujeto a un juicio, entonces es como un elemento muy recurrente en mi coreografía. Entonces, en InRadix utilizo eso, utilizo mucho la estética de lo subterráneo, de lo que hay por abajo.
Entonces, INRADIX es un árbol invertido, que es una raíz, y ese mismo se convierte a la inversa. Entonces, así fue como fuimos desarrollando la idea de INRADIX. Inicialmente la estrenamos en un espacio que se llama, o que le llaman el Teatro Griego, que es en Casa de Cultura Playas, porque como parte de esta aventura era que evolucionara desde lo lumínico hasta la oscuridad. Entonces la presentamos, no sé, a las 7 de la tarde, empezamos con luz y terminaba en la oscuridad, pero ya a nivel real, ¿no? Entonces así fue concebida INRADIX. Es un viaje cronológico de un día. Y ya después pues, fue teniendo como su voz propia y ya pues se ajustaron algunos detalles, hablando ahorita ese ajuste que me mencionabas, pero básicamente quedó igual, es exactamente igual. Y la primera parte yo la hice que se llama Naturaleza Muerta, que dentro de la obra es una parte donde se maneja un vestuario que simula como arena, que es una tela color como es arena. Esa la hice en el 2000, esa obra. Y la última parte, que se llama El Eco, la hice en el 2018. Entonces son 18 años de diferencia entre la primera parte y la última. Y pareciera que está concebida en una sola, en un solo tiempo, digamos. Pero eso resume precisamente esa estética que ha sido constante en Subterráneo. Y lo que se buscaba con INRADIX es precisamente mostrar que no ha cambiado la voz, que ha sido como ese lenguaje recurrente, aunque cambie el elenco, cambie lo que tú quieras, pero el sello, la estética ha sido como muy recurrente. Entonces en INRADIX estamos hablando que son obras creadas en diferentes momentos por la compañía, pero que tienen un solo, como un elemento en común. Entonces, le hicimos en el 2018 y se ha bailado hasta este año se sigue bailando todavía en Radix. Cada año la bailamos, ya llevamos bastantes presentaciones con esa obra. Bueno, pero además creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que a lo mejor es una obra que habla justo de la coherencia del propio código estético de la compañía y que de alguna manera, pues, está vivo, está presente. Pues Está fíjate que ha vivo, ¿no? pasado por muchos juicios, por decirlo de una manera. Digo, juicios me refiero porque la hemos metido para apoyo de becas, para apoyo para rolarla en festivales y ha tenido aceptación. Entonces la hemos bailado, se bailó en el Teatro de la Danza de Ciudad de México como invitación de la coordinación. Se bailó en el Festival de Octubre de aquí de Baja California. Se va a bailar ahora en rutas escénicas también. Entonces ha tenido como diferentes momentos la obra y creo yo que sí resume básicamente la estética de Subterráneo, ¿no? Y pues la palabra lo dice, es ese mundo subterráneo al que tanto hacemos mención dentro de la escena. Claro, pareciera así como una obra emblemática de la Exacto, compañía, sí. ¿no? Que de alguna manera, como dices, ante tantas miradas, pues ha quedado en diferentes plataformas, justo, y bueno, hay algo ahí Sí, que ese atrapa. subterráneo que A mí atrapa. me gusta mucho, porque es como es una pieza muy lenta, digámosle, y porque yo la concebí como una estatua en movimiento. Así fue le llamamos el germen de movimiento, es así, muy lento, no hay sobresaltos en el movimiento, y es una obra muy contenida en su sonoridad, en lo visual. Escénicamente no hay nada, es una sola luz cenital que a veces sube y baja nada más. Y es nada más para atrapar la atención y que esa lentitud reta al espectador precisamente para que esté atento, atento. Y es como tratarlos como de hipnotizar con el movimiento. Es lo que buscamos a nivel ya estético, ¿no? Y para mí obedece como a un tiempo de la tierra, ¿no? Como tranquilo, sin Exacto. prisa, sin la vertiginosidad No hay nada, del no mundo hay, diario. es así. Sí hay una parte una parte que le llamamos, pues los cuadros tienen diferentes nombres, que se llama Misa Negra, que es muy
cuando se pensó es muy como si fuera una escena de cine, Ajá. porque e incluso la música es de cine, precisamente. Entonces, apela mucho a la acción como tal, ¿no? Entonces, sí funciona como una cuestión ahí muy plástica, muy, pues digámosle, cinematográfica, porque sí requiere esa cuestión de la atención del espectador para que la puedan, pues ahora sí que tratar de descifrar. Claro. Porque sí hay muchos símbolos, es muy simbólica en muchos sentidos. Aunque no es muy clara en los símbolos, pero sí tiene mucha simbología. Sí, que está llena de capas y niveles. Exactamente. Pues Gregorio, muchas gracias por esta conversación. Gracias No por al contrario, platicarnos no por al hacer este contrario, recorrido. no al contrario, pues muy contento de que permitan pues aquí acercarme con ustedes y hablar de lo que me apasiona, que es la danza. Muchas gracias, gracias No por al esa pasión contrario, en la danza. gracias. Y muchas gracias también a ustedes. Nos vemos en una próxima emisión.